Estamos ahora con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, no confundir con IEP. Diego, maestro, un placer como siempre, gracias por atendernos. Hola, gracias por la llamada. Diego, a ver, bueno, primero el informe, ¿no?, respecto de la tributación. Obviamente había un sector que no decía que la minería no pagaba impuestos, desde las regiones del sur aumentar el impuesto a 80%, es decir, unas locuras, pero ustedes sacan el informe en el IPE y hay una columna también posterior que habla justamente sobre el costo de producir no una libra de cobre, pero mi pregunta era un poco concreta, es decir, el tema de la competitividad de hacer minería en el Perú, digamos, no es menor a la de otros países porque tengamos una tasa impositiva mayor. A ver, parte de la competitividad se mide con cuánto es tu tasa impositiva, ¿no? Un país menos competitivo va a ser un país que tiene una tasa competitiva pues de lo que se pedía, ¿no? 50, 60, 80%. Aparte de eso, para medir competitividad tienes varios factores más, ¿no? Tienes infraestructura, ¿no? Costo de energía, disponibilidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios temas que te hacen competitivo. El punto, creo, de la columna, y en parte de la respuesta que publiqué ayer en el diario Gestión, era decir, oye, en realidad, más allá de cuál sea tu rentabilidad, lo importante es que si tú tienes más rentabilidad porque eres más competitivo, entonces estás pagando más impuestos, ¿no? Porque, a ver, el impuesto a la renta es simplemente un porcentaje de cuál es tu utilidad. Si eres más competitivo, tienes más utilidad, pagas más impuestos a la renta. Ahí no hay nada extraño ni nada raro, así funciona en todo el mundo. Correcto. Pero, digamos, al mismo tiempo no podría ser un factor de negociación de las empresas mineras decir que no somos competitivos porque nuestra tasa impositiva es mayor que Australia o Chile, cuando obviamente también era válido hacer ese análisis de ver justamente las utilidades de las empresas mineras aquí en nuestro país. Claro, nosotros en el estudio lo que sacábamos era que si tú empezabas a sumar no solamente impuestos, sino todas las cargas que tienes, ¿no? Reparto de utilidades a trabajadores, aportes por regulación, regalías, ¿no? Impuesto especial en la minería, etcétera, etcétera, llegabas a una tasa que era, con ciertos supuestos, un poco más alta que Australia o Chile, pero un poco por debajo de México. Entonces, lo que te decía esto era que no es que en el Perú sea especialmente barato en términos tributarios, especialmente barato hacer minería, ni tampoco que sea especialmente caro, ¿no? Estamos más o menos a la par con el resto de nuestros países competidores. En ese sentido, no estamos siendo ni demasiado competitivos con tasa tributaria, ni poco competitivos. Ok. ¿Qué se puede hacer para mejorar finalmente esa competitividad sin tocar el tema de los tributos, Diego? A ver, creo que pasa por varios temas y es creo que lo que ha conversado el presidente un poco en su propuesta de mejoras en la Ley General de Minería, ¿no? Los dos principales temas que afectan el sector son la sobreburocracia, ¿no? O sea, no puede ser pues que un permiso, un trámite te tome 4 o 5 años, cuando en otro país te puede tomar 1 o 2, ¿no? Eso es un tema a resolver, ¿no? Y lo otro, quizá más importante aún, es cómo manejamos la conflictividad social, ¿no? Esos son los dos temas más importantes y que están retrasando hoy día inversiones de manera significativa. Y en conflictividad social, en realidad el reto pasa por ya no solamente que la mina sea pues un buen vecino de la comunidad, sino que sea en realidad su mejor aliado para el desarrollo, ¿no? Y esto pasa ya pues por el trabajo con proveedores, quizá por la formación de un clúster productivo prominero en el sur y otro en Cajamarca, donde hay suficiente escala para hacerlo. O sea, el Fondo de Adelanto Social también podría haber sido una buena idea, ¿no? Donde se reparten, donde se empiezan a hacer obras incluso antes de que la mina empiece a ser construida o a operar. Entonces, yo creo que hay varias alternativas, pero hay que chambearlas, ¿no? Hay que empezar a hacerlas. Correcto. ¿No? Y a veces en este clima, pues, político difícil, ¿no? Donde uno trata de avanzar y le meten un puyazo desde el otro lado, se hace difícil tener cabeza fría, que es lo que se necesita para esto, cabeza fría, porque hay muchas pasiones infundamentadas alrededor, ¿no? Y trabajar con consensos, ¿no? No debería ser tan difícil, pero en este clima político, de nuevo, insisto, se hace más complicado, y no es solamente la historia de la minería, es lo que nos ha venido pasando con
con un montón de reformas en la economía en los últimos 3 años. Correcto. Ahora, tú después terminas un poco la respuesta, ¿no? Ayer en tu artículo diciendo, bueno, ahora centrémonos en el tema fundamental que es qué hacemos con el dinero que se ha recaudado en los impuestos de la minería, justamente para facilitar el desarrollo minero. Pero mi punto ahí también era, o sea, son finalmente cosas separadas, o sea, que el Estado peruano no tenga la capacidad de invertir bien es algo que se tiene que solucionar a gritos, pero eso va muy independientemente del tema tributario. No, por supuesto. A ver, hay temas, y estoy de acuerdo en que hay que separar los temas, ¿no? Una pregunta inicial es, oye, ¿la minería está pagando realmente los impuestos que le corresponden? ¿No? ¿Estamos siendo justos con el tratamiento? ¿Estamos siendo competitivos? Entonces, ok, si vamos avanzando en la respuesta, digamos que nos estamos acercando a, digamos, la minería ha aportado en neto miles de millones de soles en los últimos años. Ok, de repente hay cosas por corregir, yo creo que hay espacio para corregir. Pero ejemplo, ese argumento, Diego, es una respuesta directa a justamente estas voces exageradas, ¿no? Que decía, no pagan impuestos, se les da aquí, allá, claro, es una respuesta a eso que en verdad no tiene ningún sustento. Insisto, yo creo que hay cosas que podemos mejorar acá. Yo creo que hay espacio para mejorar, por ejemplo, en los mecanismos de fiscalización, no, para que no hayan prácticas, no, de elusión ni de evasión de impuestos en los envíos mineros. Yo creo que ahí hay muchísimo espacio para mejorar. Correcto. Y eso se puede trabajar de la mano con la SUNAT, que tiene algunos de los problemas muy claros. Ahora, dicho eso, no, ya bueno, vamos a ir mejorando la parte de tributación minera. Ahora, ¿para qué queremos la plata? Ok, estamos diciendo que queremos más ingresos para que la minería pague lo justo, ya, ok. Segundo punto, ¿para qué la queremos? Correcto. Estamos haciendo... Ese es un segundo punto fundamental, pero claro, si en el peor de los casos, yo saco una ley como si fuese Noruega y creo un fondo soberano, es decir, la necesidad y obligación del Estado de recaudar impuestos justos que no le quiten competitividad a un sector, pero que puedan recuperar o recaudar todo lo que se pueda sin afectar el desarrollo libre de la empresa, se tiene que recaudar. Y si no la puedo gastar bien, por lo menos la fondo en un fondo soberano, como ha hecho Noruega con su petróleo y su gas. Totalmente de acuerdo. Y puedes pensar en alternativas, ¿no? Tienes un fondo, por ejemplo, una parte del canon que puede ir a un fondo concursable. Entonces yo tengo una parte del fondo, ¿no? Que son, no sé, pues que puede ser miles de millones de soles, y que los gobiernos regionales o las municipalidades me presenten proyectos, ¿no? Proyectos de inversión pública, y vemos con un directorio no impecable, intachable. Correcto. Del fondo, cuáles son los mejores proyectos, como cualquier concurso, a los cuales se debería asignar la plata. Ahora, un punto acá importante es que como no se está ejecutando en algunos casos la plata bien, la actividad minera y otras actividades que también pagan canon pierde legitimidad. No, porque claro, y ese es un trabajo del Estado. Ahí la empresa tiene derecho a decir, oye viejo, pero yo pago impuestos, me tienes que facilitar la llegada a ciertas zonas, o sea, yo no te puedo reemplazar. No, exactamente, no, y de ahí, pero desde el punto de vista de la persona de la comunidad también también tiene razón. Y dice, oye, estas personas han estado operando la mina, no sé, 10 años en esta comunidad, y nosotros todavía no tenemos colegio, no tenemos posta, no tenemos seguridad, etcétera, etcétera. ¿Dónde está toda esta plata que estos señores han sacado de la mina? Nosotros voltean a la mina y la mina dice, oye, pero si yo he pagado impuestos. Claro. ¿No? Claro. Voltean al Estado y dice, oye, eso fue el anterior alcalde que se tiró la plata, o eso fue, no, pues aquí hay un problema de ineficiencia pública y te pelotean. Pero lo que termina pasando es que pierde legitimidad una actividad que está pagando sus impuestos, que está cumpliendo con lo que debería cumplir, que está contratando trabajadores, que está siendo ambientalmente responsable, no, porque desde el otro lado, a veces el Estado no está tan presente como debería, sobre todo en estas zonas tan alejadas. Tal cual. En este tema de adelanto, ¿no? Y finalmente el tema de las obras, ¿te parece factible retomar algunas figuras como hemos visto en los Panamericanos del PMO, por ejemplo? Sí, a ver, a mí el PMO me parece una herramienta fundamental y hemos demostrado que funcionó, ¿no? Ahora el reto es ver cómo adecuamos la regulación, porque claro, en este caso fue gobierno a gobierno, sí, ¿no? El tema es ver ahora cómo adecuamos la regulación nacional para que ya no tenga que ser un gobierno a gobierno, ¿no? Y pueda ser más bien un mecanismo de grandes obras. Correcto. ¿No? Porque esto se usa mucho en el sector privado, o sea, de nuevo, no hay que inventar la pólvora acá, ¿no? Esto se usa mucho en el sector privado para grandes obras como fueron los Panamericanos y que podrían acercarse también a obras públicas como por ejemplo la reconstrucción. Correcto. ¿No? Y que esos son casos en verdad paralelos que han entrado casi al mismo tiempo a construirse, uno funcionó y uno no. Correcto. ¿No? ¿Cuál ha sido la diferencia? Bueno, que uno tuvo un mecanismo de inversión pública más o menos tradicional y otro tuvo un mecanismo como los PMO. Tal cual. Hay que aprender la lección. Diego, con esta termino, porque, a ver, no, por ejemplo, uno diría, ¿por qué finalmente, si la tecnología es más o menos similar para el tema de las compañías mineras, de sacar el mineral,
obviamente está el tema de la ley, ¿verdad? De la ley del mineral, obviamente uno encuentra más alta ley en ciertos sectores de la mina, si es de tajo, abierto, etcétera, etcétera, pero la tecnología es más o menos la misma. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos factores que hagan que en Chile producir una libra de cobre sea mayor que en el Perú, cuando más bien uno diría, oye, pero Chile debe tener mayor infraestructura, digamos, no tiene otras condiciones, incluso bajo los estándares de la OCDE, tiene mejores niveles de infraestructura y de gestión de negocios que el Perú? ¿Por qué podría ser más caro en Chile? Y uno ahí se termina preguntando, ¿no será también que, claro, algunas empresas mineras, aprovechando esas debilidades institucionales, o sea, aquí por ejemplo se generó el rollo de que Las Bambas, se hacía el mineroducto y ya no era rentable cuando pasó de manos suizas a manos chinas? Esa es una mentira, Diego, y eso ha generado que ahora tengamos un problema que ha frenado el corredor minero del sur. En el caso de Chile, lo que tienes es, a ver, ¿cuáles son los costos principales de las empresas mineras? En realidad el costo casi del número uno es energía, no es petróleo, ¿no? Y en el Perú tienes un costo energético más barato que Chile, eso te hace el proyecto más competitivo. Correcto. Lo que tú mencionabas es otro tema, el de las normas, el de las leyes, no qué tanto mineral puedes sacar por un pedazo de tierra. Correcto. No, eso es un tema fundamental. Y lo otro que mencionaste que también es fundamental es que todavía en el Perú no hemos adoptado mucha tecnología para ciertos sectores. No, hay minas en Chile, no, que están al norte, tú te metes, es un socavón, es una mina subterránea, ¿no? Y adentro son básicamente robots los que trabajan en la mina, y hay un centro de operación, un cuarto enorme, ¿no? Con 15 personas que manejan unas pantallas, y que son ingenieros capacitados en eso, y toda la mina se maneja con tecnología. ¿Ya? Entonces, este tipo y obviamente también tienes otro espacio en el Perú recién estamos rascando la superficie. Correcto, ¿no? correcto. En Chile ya están minando hasta abajo. Ok, claro, acaban de hacer justamente una ampliación de la mina. Pero, Diego, nuevamente, porque, a ver, tú como liberal también estamos en el tema de, por ejemplo, el tema de ayudar a ciertas empresas, el tema de las subvenciones, y sabemos que quizá la energía es más barata aquí en el Perú, porque estamos regalando el gas, o sea, se está cobrando el real precio del gas a nuestras generadoras de electricidad, porque se nos lleva a la otra pelea que hay justamente con las empresas que no declaran el gas y que finalmente venden más barato, y las empresas mineras tampoco quieren que eso cambie. La mayoría de empresas mineras creo no está o sea, si bien algunas tienen por supuesto conexión a gas, creo que la mayoría están en petróleo, pero estoy absolutamente de acuerdo con que hay un problema de incentivos y de distorsiones en el mercado eléctrico que te han empujado innecesariamente para abajo el precio del gas por esta declaración que mencionas, ¿no? Que es, oye, yo ¿cuánto gas estoy utilizando? Declaro cero, ¿no? Como si costara cero, ¿no? Cuando en realidad estoy pagando por eso, ¿no? Y eso te empuja para abajo por ya el sistema, que es un poco complicado de cómo funciona el mercado eléctrico, pero ahí totalmente de acuerdo contigo en que tienes un sistema distorsionado, ¿no? Que no invita a la inversión, del cual muchas personas se aprovechan, ¿no? Y que tenemos que corregir. Tal cual. Diego Macera, un placer, maestro, conversar contigo. ¿Y dónde podemos encontrar el informe para que la gente que quiere informarse, y no solamente escuchar algunas posiciones, puedan tener acceso al informe? ¿Es abierto? Lo pueden encontrar en la página web del IPE, que es www.ipe.org.pe. Diego Macera, un placer como siempre, gracias. Encantado. Chao, chao. Hasta luego. 11 de la mañana con 1 minuto, viene Juliana Osenford. Chao, chao.